Esa noche sigue viva en mi memoria, no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta. Yo no estaba buscando héroes ni culpables, solo quería llegar a casa después de un día largo en el despacho, pero entonces la escuché. Una puerta golpeó con tanta fuerza que el eco cruzó toda la calle. Vi a la niña allí, en el umbral. Tenía una pequeña maleta entre sus brazos y un peluche viejo apretado contra el pecho. No lloraba, pero sus ojos estaban llenos del tipo de silencio que solo tienen los niños que ya han visto demasiado. Supe después que se llamaba Lucia Herrera. Esa noche solo era una niña que acababa de perder su última esperanza. Detrás de ella apareció Héctor Herrera. Tenía los ojos rojos y el vaso de licor aún en la mano. Su voz salió áspera, como si escupiera cada palabra. No eres mi hija. Fuera. No vuelvas. Detrás de Héctor estaba Verónica Salazar, elegante, inmóvil, con una expresión que no puedo olvidar. Puso una mano falsa sobre su brazo, como si intentara detenerlo, pero vi un destello de satisfacción en sus ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La maleta de Lucia se abrió cuando cayó al suelo y la ropa se desparramó en las baldosas. El peluche rodó hasta el último escalón. Ella no se movió. Solo bajó la cabeza, como si el mundo le estuviera diciendo que ya no pertenecía a ningún lugar. Yo observé desde mi coche. No suelo intervenir en la vida de otros. He aprendido que cada puerta cerrada guarda historias que nadie quiere oír, pero esa puerta no se cerró con dolor. Se cerró con abandono, y eso no pude aceptarlo. Bajé el coche y caminé hacia la niña. No la toqué. Un niño herido no siempre permite un abrazo. Solo dije con voz baja: ya está. Nadie vuelve después de una puerta que se cierra así. Lucía me miró sin una sola lágrima. No era una mirada de miedo. Era una pregunta silenciosa. ¿Te vas a ir también? No podía hacerlo. No después de haber visto eso. Toqué el timbre de la casa. Héctor abrió. Me miro como se mira a un desconocido que molesta. Este no es tu asunto. Una niña no es un asunto. No se deja en la calle. Él cerró la puerta sin responder. No golpeo. Solo se negó a mirar. Algunos hombres no necesitan gritar para demostrar lo que han perdido. Volví a Lucía. Apreté mi abrigo entre mis manos y hablé despacio. De ahora en adelante, vienes conmigo. Ella no habló. Solo asintió. Fue un gesto leve, pero más firme que muchas palabras. La llevé al coche. Cubrí sus hombros con mi abrigo. Por un momento creí que iba a romper su silencio, pero solo pregunto, con una voz tan pequeña que casi fue un susurro: ¿puedo quedarme esta noche? No supe cómo responder. No soy su padre, no soy su familia, solo soy un hombre que cumple una promesa que una vez hizo a su madre. Aún así, le dije: esta noche sí. Mañana veremos dónde se abre una puerta para ti. Encendí el motor. Mientras nos alejábamos, una ventana se abrió en la casa de enfrente. Dona Teresa, la vecina, nos observaba desde la penumbra. Sus labios se movieron. No escuché sus palabras, pero las leí con claridad. Gracias. Ese fue el primer gracias que recibí por algo que aún no había hecho. Y en ese momento supe que mi vida no estaba cambiando por lo que vi, sino por quien me miraba. Una niña sin casa, una puerta cerrada y un camino que acababa de comenzar. No dije una sola palabra durante el camino. Tampoco ella. A veces, el silencio es lo único que puede acompañar un dolor que aún no sabe convertirse en llanto. Conduje despacio, sin encender la radio, dejando que el ruido del motor fuera el único sonido. Cada tanto miraba por el espejo. Lucia seguía apretando su peluche contra el pecho como si con eso pudiera mantener viva una promesa invisible. Al llegar a mi edificio, apagué el motor y respiré hondo antes de hablarle. ¿Vamos adentro? Solo por esta noche. Ella no respondió, pero bajó del coche sin protestar. Caminaba despacio, no por cansancio, sino por desconfianza, como si cada paso pudiera abrir otro abismo. El portero, don Jamiro, me miró sorprendido al verme entrar con una niña. No hizo preguntas. Los hombres que han visto demasiado saben guardar silencio. Solo abrió la puerta y, en voz baja, dijo: buenas noches, señor Morales. Subimos en ascensor. Lucia se quedó en una esquina, sin mirarme. Yo tampoco quise apurarla. Cuando la puerta se abrió en mi piso, encendí las luces del pasillo y le hablé con calma. Aquí estás a salvo. No contestó, pero sus ojos recorrieron los cuadros en la pared.
los estantes llenos de libros, la alfombra gris, pequeños detalles que no pertenecen a un juzgado ni a una calle fría. Pasamos frente a la cocina. El olor a sopa de pollo aún flotaba, pues Senora Torres, mi ama de llaves, la había dejado lista antes de irse. Te preparé un sitio en la habitación de invitados. Puedes dejar tu maleta allí. Lucía no movió ni un dedo para soltarla. Entonces entendí, no era una maleta, era su último hogar. No la toques, dijo con una voz apenas audible. Así lo haré, respondí, y abrí la puerta del cuarto. Era una habitación pequeña pero limpia, con una lámpara en forma de luna sobre la mesita, una cama con sábanas claras y una cobija doblada al pie. Nada lujoso, solo diño. Lucía se sentó en el borde sin quitarse el abrigo. Mantenía los pies juntos, las manos sobre el peluche, como si no pudiese permitir que algo cayera al suelo. ¿Tengo sopa caliente en la mesa? Puedes comer si quieres. No tengo hambre. Lo sé. A veces el hambre es por dentro. Permanecí un momento en la puerta. Sabía que insistir sería como empujar una herida. Volví a la mesa. Serví una taza de caldo y un vaso de leche tibia. No se los lleve, solo los deje visibles, al alcance. Sin exigir, me senté en el comedor. No pude comer yo tampoco. Escuché el leve crujido del suelo y vi a Lucía entrar lentamente. No me miro. Se acerco a la mesa, tomo la cuchara con ambas manos y probo una sola gota de la sopa. No por hambre, sino para comprobar si aún algo podía ser suave en este mundo. Después de un rato, pregunto sin levantar la vista, ¿tú también fuiste niño sin casa? Sí, respondí. Y algunas noches deseaba que alguien me dijera solo 3 palabras. ¿Cuáles? Estas a salvo. Sus dedos temblaron, pero siguió comiendo. No dije nada más. La confianza no se gana con discursos, sino con presencias. Cuando termino, dejé el plato en la cocina y caminé hacia el pasillo. Me detuve frente a su puerta, sin abrirla. Hablé desde allí, en voz baja. No cierro la puerta del todo. La luz quedará encendida. Si necesitas algo, llámame. No hubo respuesta, pero antes de irme escucho un sonido leve, muy pequeño, como el suspiro de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, permite que el cuerpo descanse. Esa no, que no, dormí. Me quedé sentado en el sillón, con la lámpara encendida, oyendo el silencio. No era el silencio vacío de una casa grande, era el silencio frágil de alguien que acaba de ser rescatado de la intemperie. Entonces lo comprendí. Yo no había salvado a Lucía. Lucía me había recordado algo que llevaba años olvidado, que hay heridas que la ley no puede curar, que hay batallas que no se pelean en un tribunal, sino en el corazón. Y al amanecer supe que esa niña no estaba de paso en mi vida. Había llegado para quedarse. No sabía por cuánto tiempo, pero sí sabía una cosa: no dejaría que otra puerta se cerrara en su rostro. No amaneció de golpe. Fue una claridad lenta, casi quimera, que empezó a filtrarse por las cortinas del salón. Yo no había dormido. Me mantenía sentado en el sofá, con el abrigo aún sobre los hombros, por si Lucía despertaba y me necesitaba. No lo hizo. El cansancio, el miedo y el llanto escondido al fin la habían vencido. Apenas salió el sol. Preparé café y abrí la ventana del comedor. La calle estaba casi vacía. Al cruzar la acera, vi a doña Teresa Aguirre regando las macetas de su balcón. No me sorprendió. Ella era de las primeras en levantarse en el barrio. Lo que sí me sorprendió fue su mirada. No era curiosidad, era una mezcla de oración y desahogo, como quien ha guardado un secreto demasiado tiempo. Salí del edificio y crucé hacia su casa. No planeaba hablar con nadie, pero sentí que debía escucharla. Doña Teresa no me preguntó nada. Solo abrió la puerta y dijo con un hilo de voz: yo la vi, yo vi lo que le hicieron. Entré. Don Jamiro, su esposo, estaba sentado en la mesa, sosteniendo una taza de té con ambas manos. Sus ojos, cansados pero firmes, se alzaron hacia mí. Nosotros golpeamos esa noche, dijo él, pero nadie abrió. No quería lastimar a nadie con palabras, pero respondí con la verdad. La niña está conmigo, en mi casa está a salvo. Doña Teresa dejó la regadera a un lado y se sentó. Sus manos temblaban ligeramente. Pensé que moriría allá afuera. Dijo que no era su hija. La echó como a un perro. Quise cruzar la calle. Lo juro. Pero Ramiro me detuvo.
Me dijo que ese hombre estaba bebido, que podía hacerle algo peor. No lo juzgué. Todos somos valientes desde lejos. Me incliné un poco hacia ella. Necesito que me cuente exactamente lo que vio, no por morbo, no por ira, sino porque sabía que un día, no lejano, Lucía necesitaría más que refugio, necesitaría pruebas. Doña Teresa tomó aire. Fue después de las 10. Oí los gritos. La puerta se abrió. Él la empujó con una maleta. Ella cayó. No lloró. Solo recogió su peluche. Yo llamé. Le dije que entrara en mi casa, pero se quedó allí, quieta, mirando la puerta cerrada, como si esperara que la llamaran. Nunca la llamaron. Sentí una punzada en el pecho al imaginar a Lucía de pie, inmóvil, aferrada a lo último que le pertenecía. Don Ramiro intervino con una voz grave. Yo escuché a la mujer. Dijo que cuando él firmara los papeles, la niña ya no estaría allí, que era lo mejor, mejor para todos. Esa frase, mejor para todos, tenía un veneno que conocía demasiado bien. Lo había leído en testamentos, en renuncias, en documentos de poder. No siempre se expulsa con violencia, a veces se expulsa con lenguaje. Tomé nota mental de cada palabra. Quiero pedirles algo, no ahora, no hoy, pero pronto necesitaré que digan esto ante quien sea necesario. Ante la ley, doña Teresa apretó los labios, decidida. Yo hablaré. No dejaré que esa niña sea llamada mentirosa. Dios nos mira. Abogado, Dios nos mira. Cuando regresé a casa, encontré a Lucía despierta. Estaba sentada en la cama, con el peluche entre las piernas, mirando la lámpara en forma de luna que colgaba sobre la mesita. No entré. Me quedé un instante en el marco de la puerta para no asustarla. ¿Dormiste un poco? Ella sintió, sin mirarme. Luego, con una voz tan suave que casi se deshacía en el aire, preguntó: «¿Ellos saben que me fui?» «¿Quiénes?», respondí. «Los vecinos». «Sí, ellos vieron». No dijo nada más, pero noté un leve alivio en sus hombros. En la vida de un niño, ser visto es una forma de existir. Preparé desayuno, pan tostado, un vaso de leche, algo de fruta. No lo tocó de inmediato, pero tampoco lo rechazó. Comió despacio, como quien teme cometer un error. Cuando terminé de recoger los platos, me acerqué a la mesa, me incliné, apoyándome en el respaldo de la silla frente a ella. «Lucía, quiero que sepas algo. No voy a pedirte que olvides. No voy a decirte que no llores. Solo quiero que recuerdes esto. No estás sola». Ella no respondió, pero sus dedos, que apretaban con fuerza el borde del plato, se relajaron. Esa mañana, mientras ella se refugiaba en el dibujo, yo llamé a alguien a quien no había recurrido en años. Manuel Ortega, abogado de familia, hombre de carácter sólido y palabra confiable. «Manuel», dije cuando atendió, «necesito que escuches una historia. No es un caso, es una niña». La voz de Manuel no dudó. «Estoy en el despacho. Ven cuando quieras». Colgué. Miré hacia la habitación donde Lucía seguía con los lápices en la mano. Dibujaba una casa con 2 figuras dentro y una puerta estaba abierta. Ese fue el primer signo, no de alegría, sino de retorno. Un niño no dibuja lo que tiene, dibuja lo que desea. Y yo entendí con absoluta claridad que no bastaría con protegerla. Tendría que luchar por ella, no por caridad, no por compasión, sino porque hay promesas que no se dicen con palabras, se dicen con presencia, y la mía acababa de comenzar. Entré en mi despacho esa misma tarde con una determinación que hacía años no sentía. No llevaba un caso entre las manos, llevaba una vida, la vida de Lucía, y aunque aún no conocía todos los detalles, ya sabía que no podía quedarme solo en la compasión. La compasión sin acción es solo un suspiro. Yo necesitaba justicia. Manuel Ortega me esperaba de pie, junto a la ventana. Siempre había sido así. No importaba qué hora fuera. Manuel se preparaba para escuchar de verdad. Cerró la carpeta que estaba revisando y me miró con seriedad. «¿No traes papeles?», dijo. «¿Traes algo más pesado?». «Una niña». Respondí. Me invitó a sentarme, pero preferí quedarme de pie. A veces el dolor exige movimiento. Comencé a contarle lo ocurrido. Desde la noche en que encontré a Lucia en la calle hasta las palabras de doña Teresa y don Ramiro.
No me interrumpió, solo asentía lentamente con los brazos cruzados. Cuando terminé, su pregunta fue directa. ¿Sabes por qué la echaron? No estoy seguro, respondí. Pero escuché algo. Mencionaron papeles. Ella dijo que cuando él firmara, la niña ya no estaría allí. Manuel frunció el ceño. Eso no es solo crueldad. Eso huele a intención legal. Herencia, propiedad, poder. Si quisieron sacarla de la casa, no fue solo por odio. ¿Fue para borrar su nombre? Sus palabras no me sorprendieron, pero escuchar la verdad en otra voz la convirtió en un hecho. Necesito que hables con Héctor, añadió Manuel, no como abogado. Como hombre, si él firmó algo bajo influencia o engaño, debemos saberlo. Respiré hondo. La idea de volver a mirarlo me revolvía el pecho. El hombre que arroja a una niña a la calle no merece nada, pero el hombre que firma su herencia en manos equivocadas tampoco merece libertad. No sé si querrá verme. Dije, no va a querer, respondió Manuel con calma, pero no tiene opción. A veces, para proteger a un niño, hay que obligar a un adulto a escuchar su propio nombre. Antes de irme, Manuel me entregó un cuaderno de tapas negras. Anota todo, fechas, testigos, palabras. La memoria puede fallar. El papel no. Salí del despacho con ese cuaderno en la mano. Pesaba más que cualquier archivo legal que hubiera cargado en mis años de trabajo. No porque fuera grueso, sino porque aún estaba vacío. Y yo sabía que su contenido decidiría el futuro de Lucía. Encontré a Lucía en la sala, sentada en la alfombra, rodeada de lápices de colores. Dibujaba. Esta vez no dibujaba una casa, dibujaba un puente simple, cruzando un río. Yo no sabía lo que significaba, pero ella sí. Me senté cerca, sin invadir su espacio. Lucía, necesito decirte algo. Ella no levantó la vista, pero detuvo el dibujo. Voy a hablar con el hombre que te echó. Mi voz fue serena, aunque mi corazón no lo era. Ella dejó el lápiz en el suelo. No quiero volver con él. No vas a volver si tú no quieres. No confío en él. Yo tampoco confío, pero necesito que entienda lo que hizo y necesito saber lo que firmó. Permaneció en silencio. No insistí. Un niño no necesita entender las leyes. Solo necesita sentir que alguien las usará a su favor. Después de unos minutos, preguntó algo que me tomó por sorpresa. Si él dice que no soy su hija, entonces, ¿qué soy yo? Tragué saliva. No tenía derecho a mentirle, pero tampoco a quebrarla. Eres una niña, y una niña no deja de serlo, porque un adulto olvide cómo amar. Ella no respondió, solo tomó su peluche y lo apretó contra el pecho. En ese gesto silencioso, entendí que no buscaba venganza, buscaba pertenecer. Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé mis notas en el cuaderno negro. Escribí 3 palabras: no abandonar. La puerta de mi estudio estaba entreabierta. Dejé entrar el ruido de la calle, los autos lejanos, un perro ladrando. La ciudad seguía. Aunque alguien había sido arrojado de su casa, el mundo no se detenía. Pero yo sí. Tomé mi abrigo. No podía esperar. ¿Había algo que necesitaba hacer antes del amanecer? Fui a la casa de Héctor. Las luces estaban apagadas. Golpeé. No abrió. Esperé. Golpeé de nuevo. Finalmente, la puerta se entreabrió. Héctor apareció, los ojos hundidos, el rostro torcido por una resaca que no había pasado. ¿Tú otra vez? Estoy aquí porque aún no has escuchado todo. No necesito escucharte. Yo tampoco necesitaba encontrarte, pero aquí estoy. Se sostuvo del marco. No había desafío en su mirada. Había ruina. No sé qué te importa. Ya no tengo nada. No hablas de ti. Hablas de ella. Levantó la vista apenas un instante. ¿Ella no es mi sangre? No, pero fue tu hogar. No respondió. Cerró los ojos y en ese momento supe que aún no estaba listo para admitir su crimen, pero sí para recordar su pérdida. No vine a perdonarte. Dije antes de irme. Vine a advertirte. La niña ya no está sola. Y esta vez nadie cerrará la puerta por ella. Le di la espalda, no por orgullo, sino porque la compasión no puede confundirse con rendición. Regresé a casa cuando el cielo empezaba a aclarar. Desde el pasillo escuché un sonido suave. Lucía hablaba dormida. Murmuraba una sola palabra: mamá.
Apagué la luz del salón y supe que el verdadero juicio aún no había comenzado. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la imagen de Lucia sentada en el borde de su cama, con el peluche apretado contra el pecho. No lloraba, y eso era lo que más me inquietaba. Un niño que no llora está gritando hacia adentro. Al amanecer, recibí un mensaje. No era de Manuel, era de alguien que no esperaba tan pronto. Necesitamos hablar. Firmado, Adriana Ríos. La conocí años atrás, cuando trabajé en un caso de custodia. No era una policía común. La gente la llamaba la mujer que veía lo que otros no querían mirar. Acepté encontrarla en un café cercano a los juzgados. Uno de esos lugares donde el ruido de las tazas oculta conversaciones peligrosas. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con una libreta cerrada y la mirada fija en la calle. No llevaba uniforme. Nunca lo hacía cuando investigaba algo personal. «No te habrías movido por cualquier niña», dijo sin saludar. «No es cualquier niña», respondí. Asintió una vez. No necesitaba más. Tomó un sorbo de café y habló con la calma de quien lleva tiempo observando desde las sombras. «Estuve en el bar anoche. El lugar donde Héctor Herrera bebía. No fui por casualidad. Los vecinos me dijeron que escucharon una frase. Mencionaron papeles. Mencionaron a una mujer. Verónica. Dije, sí, Verónica Salazar. Ella lo empujaba a firmar. Y no estaba sola. Saqué la libreta negra y anoté. La memoria puede fallar. El papel no. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Aún no pruebas. Icos. Pero los ecos también tienen dueño. Dejó la taza sobre el platillo con suavidad. Luego, sin cambiar el tono, añadió, «Hay algo más. Alguien más estuvo allí». «¿Quién?» «Un hombre, un tal Rogelio Cabrera. No es abogado, no es familiar. Es alguien que se sienta en los bares a empujar a otros hacia el abismo». Lo recordé. La noche que recogí a Lucia, escuché a nombre Cabrera. No le di importancia. Ahora lo tenía frente a mí. Adriana abrió su libreta. No la giró hacia mí. Solo leyó. Dijo esto. «Cuando firmes, todo estará limpio. La niña no volverá». Sentí un nudo en la garganta. No de rabia, de confirmación. Lucia no fue expulsada en un impulso. Fue un plan. ¿La niña sabía algo?, preguntó Adriana. Solo sabía que querían que desapareciera. Entonces, no era solo un rechazo, era una eliminación. Nos quedamos en silencio. Afuera, la gente caminaba sin saber que en esa mesa se decidía el destino de una vida. Adriana inclinó la cabeza levemente. «Voy a volver al bar. Hay cámaras no oficiales del dueño. Tal vez grabaron algo. Si hay un audio, día. Nos daría todo. No. Nos daría una puerta». Me miró directamente por primera vez. «Esteban, quiero que entiendas algo. Tú puedes salvarla en los tribunales, pero yo tengo que salvarla antes de que llegue allí». Guardó su libreta y se levantó. No dijo adiós. No lo hacía nunca. Al salir, dejó sobre la mesa una frase. Cuando los adultos abandonan, los niños recuerdan, y lo que recuerdan puede derrumbar imperios. Pagué el café y salí. El día apenas comenzaba, pero yo sentía que el tiempo se me acababa. Caminé de regreso a casa con una única certeza. Proteger a Lucia no sería suficiente. Tendría que desnudar la verdad. Lucia estaba en el salón, sentada sobre la alfombra, dibujando. Esta vez no era una casa ni un puente, era un lago, y sobre el lago, un barco de papel. Lo miré con cuidado. «Es un barco fuerte». Dije, «Solo si el viento ayuda», respondió ella. «El viento no siempre ayuda. Entonces lo empujo yo». Guardé esas palabras como si fueran un diamante. Dentro de ella no había rendición. «Solo espera, Lucía. Debo salir otra vez. Voy a buscar algo importante». Ella no preguntó qué. Solo di yo, «No tardes». Apreté el llavero de estrella en mi bolsillo. Esa pequeña pieza metálica, un regalo de su madre, era ahora un pacto silencioso entre los vivos y los muertos. Volví al barrio de Héctor al mediodía. La casa estaba cerrada, las cortinas cogidas. No golpeé, no buscaba su voz, buscaba la de quienes lo vieron caer. Golpeé la puerta de doña Teresa. Me abrió en silencio. Don Ramiro apareció detrás, con su chaleco oscuro y una libreta en la mano.
Lo hemos escrito todo. Dijo, me entregó la hoja, palabras torcidas pero firmes, hora, gritos, phrases, testigos. Esto no es una queja, día, es una declaración. Don Ramiro asentía. Una niña no puede defenderse sola, así que hablaremos nosotros. Garde el papel. Cuando salí de esa casa, supe que la verdad ya no caminaba sola. Ese atardecer, antes de regresar a casa, recibí un mensaje de Adriana. Conseguí el audio. Prepárate. Cerré los ojos. El sonido de esa puerta golpeada regresó a mi mente, pero ahora una nueva puerta comenzaba a abrirse. No sabía lo que se escuchaba en esa grabación, no sabía cuánto dolor contenía. Lo que sí sabía era esto. Lucía ya no era una niña abandonada, era una niña testigo, y había llegado el momento de que el mundo la escuchara. No fue Adriana quien me entregó el audio, fue un hombre delgado, con gorra y manos temblorosas, que me esperaba parado junto al bar donde todo había comenzado. Nos habló, me miró y, sin decir una sola palabra, colocó una pequeña memoria USB en mi mano y se fue. Esa era la forma en que la verdad a veces llega, no con un grito, con un temblor. No entré al bar, no podía. En ese lugar alguien había decidido que una niña ya no merecía existir. Me senté en mi coche, conecté la memoria al reproductor y esperé. Durante unos segundos solo se escuchó ambiente de copas, hielo, música lejana, y entonces la voz apareció, firma, yo me encargo del resto, la niña no volverá. Era la voz de Verónica Salazar. No había duda. No, era un insulto, no era un arranque de ira, era una orden fría, legal, definitiva. Apagué el reproductor, no quise escuchar más. A veces una sola frase basta para condenar. Cerré los ojos y en mi mente apareció el rostro de Lucía, no llorando, no hablando, solo mirando en silencio la puerta que se había cerrado. Encendí el coche y conduje directo a mi despacho. No busqué compañía, no llamé a Manuel ni a Adriana. Abrí el cuaderno negro y escribí la frase exacta, palabra por palabra. Después, y solo después, encendí de nuevo el audio. Esta vez lo escuché entero. Entre las voces apareció otra. Rogelio, reconocí su tono. Escuché su risa ronca, su forma de empujar a Héctor a hundirse en el alcohol. Firma y se acaba. Sin niña no hay cadena. Con papeles. Todo limpio. Y finalmente, la voz de Héctor. No gritando, no negando, solo murmurando, derrotado. Solo quiero paz. Ese fue el crimen, no el abandono, no el insulto. La paz comprada con la desaparición de una niña. Regresé a casa al caer la tarde. Lucía estaba en el salón, sentada en el suelo, dibujando como siempre. Esta vez no dibujaba casas, ni puentes, ni barcos. Dibujaba un reloj sin agujas. Me arrodillé a su lado. Lucía, ¿sabes qué hora es? Ella levantó la vista, sin sorpresa. No hay hora. Cuando nadie viene, no hay hora. Guardé un silencio largo. Quise decir que yo sí había llegado, pero no lo hice. Las palabras no se imponen, se prueban. Lucía, ¿recuerdas alguna frase que dijeran en la casa? Ella apretó el lápiz. Solo dijeron papeles. Dijeron que cuando papá firmara yo ya no estaría. ¿Sabes qué papeles eran? Negó con la cabeza. No importa. Yo sé lo que era. Ella bajó la mirada. Inquieta. No quiero que él vaya preso. Solo quiero que él me vea. Esa frase me partió en dos. Los adultos buscan justicia. Los niños buscan regreso. No respondí. No era el momento para promesas. Era el momento para hechos. Esa noche, después de que Lucía se durmió, recibí una llamada de Adriana. ¿Lo tienes? Sí. Entonces prepárate. Mañana iré contigo a ver a Manuel. ¿No basta con protegerla? ¿Hay que impedir que la vuelvan a tocar? ¿Crees que él hablará? Héctor no. Verónica, menos. Pero hay cosas que ni el miedo puede borrar. Un padre puede hundirse, pero no puede borrar la voz de un niño que todavía lo llama así. Colgué. Permanecí sentado en la oscuridad. El audio seguía en mi bolsillo, como si quemara, no por su sonido, por lo que significaba. A partir de ese momento, no podía seguir siendo solo abogado,
Tenía que convertirme en custodio de la verdad. A las 7 de la mañana, Manuel Ortega ya estaba en su despacho. Colocamos el USB sobre la mesa. No lo miró con sorpresa. Lo miró como un cirujano mira un tumor. Esto lo cambia todo. Dijo, si ya no es abandono, es planificación, y la niña está en mi casa, no sabe aún que su voz está siendo usada para enjuiciar, y no quiero que lo sepa todavía. Manuel asintió. Haré la solicitud de medidas cautelares y quiero que prepares un expediente, cronología, testigos, grabaciones, no para ganar, para que no puedan huir. Guarde silencio, no porque dudará, sino porque por primera vez sentí el peso real de lo que venía. Manuel me miró directamente. Esteban, te lo digo como amigo, no todos los jueces entienden el dolor. Algunos solo ven firmas. Si entramos, nos abrazamos atrás. Yo ya crucé esa línea. ¿Y sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque ella no lloró en la calle y un niño que no llora aún está esperando que lo llamen. Manuel cerró la carpeta lentamente. Entonces hazlo por eso, no por ley, por llamada. Al salir del despacho, encendí mi teléfono. Un mensaje nuevo. Adriana, ya tengo identidad la cuenta donde fue el dinero. Sonia Vargas, amiga de Verónica. Prepárate. Le respondí solo con 2 palabras. Estoy listo. Guardé el móvil. Miré el cielo. No había nubes. No había viento. Pero había algo nuevo. No era esperanza. Era decisión. Y eso, a veces, es lo único que puede cambiar el destino de una niña. El día comenzó en silencio. No porque el mundo callara, sino porque dentro de mi casa todo seguía en pausa. Lucía estaba en la mesa con su cuaderno de dibujo abierto. No dibujaba un barco, ni un puente, ni una casa. Dibujaba una puerta entreabierta, ya no estaba cerrada, tampoco abierta del todo. Era quizá una pregunta. Me acerqué sin hacer ruido. Ella no levantó la vista. Con cada trazo parecía contener algo que aún no se atrevía a decir. Lucía, dije en voz baja, ¿recuerdas la canción que tu madre te cantaba? Sus dedos se detuvieron. No levantó la cabeza, pero sentí que una grieta se abría en su silencio. Sí, respondió. No la canto. Duele. No la cantes. Solo recuérdala. Lo que se recuerda no se pierde. Por primera vez, dejó el lápiz a un lado. No hablaba de la casa, ni de su padre. Hablaba de su madre. Y en esa grieta, su voz empezó a volver. A media mañana, llegó Manuel Ortega, no con papeles, sino con una determinación silenciosa. Entró al comedor y saludó a Lucía con un gesto leve. Buenos días, Lucía. Ella no respondió. Bajó la mirada, pero no se alejó. Eso ya era un paso. Manuel me miró. Quería saber si ella sabía que íbamos al juzgado. Negué. No todavía. Dije. Él asintió. No como abogado, como padre, porque Manuel también lo era. Aunque hacía años que sus hijos ya no vivían con él, hay algo que debemos hacer, continuó, pero no la llevaremos a la fuerza. Ella debe entender para qué habla, no para quién. Sentí que tenía razón. La ley puede proteger, pero también puede herir si se usa mal. Y un niño no debe declarar para castigar, sino para sanar. Al poco tiempo, llegó Adriana Ríos. Traía documentos bajo el brazo. No los puso sobre la mesa, los dejó a un lado, como quien trae un arma que aún no quiere usar. Lucía la observó con cautela. No la conocía, pero sintió algo distinto. Adriana no miraba con lástima, miraba con respeto. Y eso, para una niña herida, es el primer gesto de dignidad. Lucía, dijo Adriana con voz firme pero suave. Yo también fui niña cuando nadie me escuchaba. No vengo a obligarte, solo a decirte que tu voz puede detener lo que te hicieron. Lucía la miró. No respondió, pero sus manos dejaron de temblar. No tienes que hablar ahora, continuó Adriana. Solo dime algo. Cuando la puerta se cerró, tú querías irte. Lucía negó lentamente. Entonces no fue tu decisión. Guardamos silencio. No hubo más preguntas. No hacía falta. Después de que Lucía regresó a su habitación, Adriana dejó por fin los documentos sobre la mesa. Tenemos el audio, tenemos testigos, falta una pieza, la prueba de que ella estaba en esa casa bajo responsabilidad legal.
la partida de nacimiento, y los papeles que Verónica intentó modificar están en el registro civil. No los han presentado aún, pero se están preparando. Puedes detenerlo, no sin exponerlo públicamente. Miré el cuaderno negro. Aún no estaba lleno, pero cada página pesaba. Entonces haremos algo. No esperaremos. Iremos nosotros primero. Manuel asintió. Adriana no apartó la mirada. Yo comprendí que alguno debía decirlo en voz alta. Vamos a juicio. Antes de salir de casa, me dirigí a la habitación de Lucía. Estaba sentada en el suelo, con el peluche en brazos y el dibujo de la puerta entre sus piernas. Lucía, debo pedirte algo. No es fácil. Ella levantó lentamente la vista. Iremos a un lugar. No es una casa. No es una iglesia. Es un sitio donde los adultos deben escuchar. No te pediré que perdón, solo que digas la verdad. Ella bajó la mirada. En sus manos, el peluche se arrugó. Si digo lo que vi, ella me oirá. Sí. Y si no quiere escucharme, entonces habrá alguien que lo obligue. No dijo nada más, pero dejó el dibujo en el suelo. Era la puerta entreabierta y sobre ella, con trazo firme, escribió una palabra: estoy. Esa tarde, antes de partir, doña Teresa y don Ramiro llegaron a mi puerta, no con flores, no con comida, con papel, declaraciones firmadas a mano, hora, fecha, frase exacta. La niña no volverá. Los tomé, sentí que no eran firmas, eran manos tendidas a un niño. Cuando salimos hacia el tribunal, Lucía me tomó la muñeca, no fuerte, solo lo bastante para decirme sin palabras que no estaba caminando sola. Miré hacia adelante. El camino era largo, las pruebas eran duras, pero lo importante no era ganar. Era que por primera vez en su vida alguien dijera su nombre sin sacarla de la sala. Ese día, dejé de ser su protector. Me convertí en su testigo. Nunca había sentido un silencio tan pesado como el que cargábamos esa mañana. No era silencio de miedo, tampoco de duda. Era un silencio que contenía algo nuevo. Una decisión. Lucía caminaba a mi lado, sosteniendo su peluque con ambas manos. No hablaba, pero su respiración era tranquila. Sus pasos, pequeños pero firmes, resonaban en el pasillo como si cada uno abriera un espacio en el mundo que antes se le había negado. El Tribunal de Familia no es un lugar solemne como muchos imaginan. No tiene vitrales ni mármol. Es un edificio gris, con pasillos blancos y bancos de madera, pero para quien lleva una herida, cualquier puerta puede parecer una montaña. Manuel Ortega nos esperaba allí. Vestía su traje oscuro, sin copeira. No parecía un abogado ese día. Parecía un hombre preparado para sostener a otro en medio de una tormenta. ¿Está lista?, preguntó en voz baja. Lucía no respondió con palabras, solo apretó el peluche. Eso bastó. Caminamos juntos hacia la sala asignada. Frente a la puerta, Adriana Ríos estaba recostada contra la pared, con su libreta cerrada entre las manos. No nos miró, solo dijo: ellos ya están adentro. No pregunté quiénes. Lo sabía. Verónica, Rogelio y quizá, de forma más rota, Héctor. Antes de entrar, me incliné y hablé al oído de Lucía. No estás aquí para pelear, estás aquí para existir. Eso es todo. Ella asintió apenas. Luego miró la puerta y respiró. Entramos. La sala era pequeña. A un lado, la mesa de la defensa. Verónica Salazar, erguida, impecable, con los labios apretados. A su derecha, Rogelio Cabrera, los codos en la mesa, evitando mirar hacia nosotros. Y detrás, un hombre con la cabeza gacha, Héctor Herrera. No sé si lo has la vista. No podía mirarlo aún. Me concentré en Lucía. La acompañé hasta nuestro asiento. Manuel se sentó a mi izquierda. Adriana, detrás. En la fila de testigos, la jueza Beatriz Montoya entró sin anuncio. Era una mujer de gesto firme, sin adornos. No sonrió, no frunció el ceño, solo observó. Este tribunal dará inicio al examen preliminar sobre la situación de la menor Lucía Herrera. Nadie respondió. El air vibraba. Manuel se puso de pie. Solicitamos protección cautelar y suspensión de todo documento firmado por el señor Herrera bajo influencia o coacción.
Presentamos un audio como prueba de intención de expulsión de la menor. La mirada de la jueza se endureció. Audio. Adriana se levantó, caminó al atril y entregó el dispositivo. La jueza no lo reprodujo. No todavía. Lo sostuvo entre sus dedos como si pesara más que metal. Antes de escucharlo, dijo: quiero mirar a quienes están aquí por ella. Nos dirigió la mirada a mí, a Manuel y entonces a Lucía. Niña, ¿tú sabes por qué estás aquí? Lucía no retrocedió, no lloró, solo di yo, porque alguien me cerró una puerta. La jueza bajó levemente el rostro como reconociendo una verdad mayor que cualquier ley. Eso es suficiente. Giró hacia la defensa. Desean hacer una declaración previa. Verónica tomó aire. Su voz salió clara, aprendida, fría. Todo es un malentendido. Ese hombre, señaló a Héctor, necesitaba paz. La niña no comprende. Nadie quiso hacerle daño. Adrián intervino con un tono casi imperceptible. Sin embargo, alguien dijo que no volvería. La jueza levantó la mano. Basta. Ese audio hablará. Manuel asintió y se mantuvo firme. Yo miré a Lucía. Sus ojos estaban fijos en la mesa de madera, pero su respiración no temblaba. El audio comenzó. Clic. El sonido del bar. Copas. Murmullo. Luego, la voz de Verónica. Firma. Yo me encargo del resto. La niña no volverá. Ni un suspiro en la sala. Después, la voz de Rogelio. Sin niña no hay cadena. Todo limpio. Y entonces, la voz de Héctor. Solo quiero paz. La jueza detuvo la reproducción. Guardó silencio. No buscó explicaciones. No pidió más pruebas. Levantó la mirada y habló con firmeza. La paz no se compra con la desaparición de un menor. Este tribunal no permitirá que la palabra niña sea eliminada de un hogar. Verónica apretó los labios. Rogelio cerró los puños sobre sus rodillas. Héctor no se movió. La jueza continuó. A partir de este momento, Lucía Herrera queda bajo protección provisional del señor Esteban Morales. Se suspenden todos los trámites patrimoniales y se abrirá investigación penal por coacción y fraude. Hubo apenas un murmullo. Manuel bajó los hombros, como quien puede volver a respirar. Yo no. Lucía giró lentamente su rostro hacia mí. ¿Ya me ven?, preguntó. Sí, respondí. ¿Ya te ven? Pero aún falta que te escuchen. Al salir de la sala, Adriana me entregó su libreta. Aún no ha terminado. Dijo: ellos no han perdido, solo han sido detenidos. Lo sé, respondí. ¿Ya estás listo? Mira a Lucía, pequeña, caminando junto a Manuel en el pasillo. No como una víctima, como un testigo de su propio regreso. No vine a ganar, vine a quedarme. Al cruzar la puerta del tribunal, Lucía tomó mi mano, no fuerte, solo lo suficiente para que entendiera que aún había un camino. Y ese día, por primera vez, comprendí que mi papel ya no era solo protegerla, era acompañarla, hasta donde la verdad dijera basta. No sé cómo describir el silencio que siguió a la audiencia. No fue un silencio de triunfo, tampoco de alivio. Fue algo más complejo. Era ese tipo de silencio que llega cuando las palabras han hecho daño y ya no se puede retroceder. Lucía caminaba junto a mí, sin hablar, y Manuel se ofreció a llevarla a casa. Acepté. Yo tenía otro destino. Fui al lugar más improbable, el mismo bar where Héctor solía ahogar su historia, no para enfrentarlo, sino para escuchar una verdad que quizá él mismo había olvidado. Lo encontré allí, no borracho esta vez, sino con la cabeza entre las manos, sentado en una mesa apartada. Ya no era el hombre que gritaba, era un hombre que se derrumbaba. Me acerqué sin pedir permiso. Me senté frente a él. No levantó la vista, pero su voz quebrada fue suficiente. Ya lo sé, la juez me lo dijo. Ella está bajo tu cuidado. No respondí. Él respiró hondo, como quien intenta buscar el aire que perdió hace años. Yo no era así. Dijo: antes, cuando ella llegó a mi vida, yo no era así. No dejé hablar. A veces, para buscar justicia, primero hay que escuchar la ruina. Cuando María Fernanda murió, todo se rompió. Empecé a verla en cada rincón, en el pasillo, en la silla vacía, y luego la vi en la niña. No podía.
No soportaba su voz. Era como oír a los muertos. No supe si era confesión o excusa, pero noté algo por primera vez. No estaba enojado, estaba perdido. La culpa no se confiesa con gritos. Die se confiesa con memoria. ¿Qué recuerdas de ella? Él se quedó quieto, no de dolor, de vértigo. La llevaba al Parque del Retiro. Murmuró. Le compraba helado de vainilla. Ella reía cuando se le caía en la mano y yo me reía más fuerte. Eso era hogar. Y ahora, pregunté. Ahora no sé quién soy ni quién fui. Lo miré fijamente. No era odio. Era una pregunta. ¿Por qué firmaste? Él cerró los ojos. Porque Verónica me dijo que era lo mejor, que la niña estaría con parientes, que yo no podía cargar con todo. Yo solo quería dormir sin sueños. Dormir sin sueños. Esa era su paz. La paz que casi destruye una vida. Tienes derecho a llorar. No tienes derecho a desaparecerla. Héctor asintió. Su voz fue apenas un susurro. Yo no quiero que ella me perdone. Solo quiero que algún día, si alguien dice mi nombre frente a ella, no baje la mirada. Guardamos silencio. Él apretaba un pequeño objeto entre sus manos. Lo dejó sobre la mesa. Era una fotografía rota. María Fernanda, él y Lucía, más pequeña, con un barco de papel en el agua. Ella ya no es tuya. Pero tú sigues siendo parte de su historia, no para decirle qué hacer, sino para demostrar que cambiaste. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cómo se cambia lo que ya se hizo? Con actos, no palabras. Los niños no escuchan discursos, observan pasos. Reclinó la cabeza hacia atrás, cansado, vencido, pero por primera vez presente. No sé por dónde empezar. De pie. Comienza por mantenerte de pie. Me miró, no con desafío, con súplica. Ella preguntó, dijo algo de mí. Solo una cosa. Respondí, que no quiere perderte. Aunque no puede perdonarte ahora. Héctor apretó los ojos y una lágrima descendió sin fuerza. No era dramática, no era furiosa. Era simplemente verdad. ¿Crees que un hombre puede volver a ser padre? Dijo. No se vuelve a ser padre. Respondí. Se aprende de nuevo, como si fuera la primera vez. Se quedó quieto. No pedí perdón. No lo merecía aún. Pero tampoco lo rechacé. Me levanté. No busques paz. Héctor, busca propósito. La paz sin propósito solo es silencio. El propósito, en cambio, construye. Él tomó la foto, la guardó en su bolsillo como quien recoge un testamento. Me iré a un grupo, dejaré la bebida, buscaré trabajo, pero no para que ella me vea distinto, para que yo pueda soportarme. Eso no fue una promesa, fue un juramento, y los juramentos de los caídos a veces son los únicos que valen. Antes de marcharme, dijo una última frase que no olvidaré. Gracias por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Mire a Voshovotio frente a él. No vine a destruirte, vine a recordarte que aún existes. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Lucía dormida en el sofá, no en su cama. Con el peluche bajo la mejilla y los dibujos aún esparcidos, me senté junto a ella y miré el reloj de pared. Era tarde, muy tarde. Ella abrió los ojos apenas, sin levantarse. ¿Fuiste a verlo? Sí. ¿Y habló? Sí. ¿Qué dijo? Que todavía recuerda. Lucía cerró los ojos de nuevo y murmuró algo en un hilo de voz. Entonces, tal vez yo también recuerde algún día. Fue la primera vez que no habló desde la herida. Habló desde un hilo de esperanza. La acomodé suavement. No la cargué. Un niño que ha sido abandonado no debe ser alzado, sino acompañado. Apagué la luz y comprendí que el juicio que venía no sería entre la ley y el crimen, sino entre el pasado y el posible futuro. El primer día de la vista judicial no fue un acto de justicia, fue una guerra silenciosa. Lo supe desde el momento en que crucé el pasillo y vi al fondo a Verónica Salazar con su abogado. Ella no mostraba miedo ni culpa, mostraba cálculo. Lucía no estaba conmigo, no debía presenciar este inicio. Se quedó con Gabriela Muñoz, la trabajadora social, en un espacio reservado. Yo no iba ese día como su guardián, iba como testigo. Manuel Ortega caminaba a mi lado con paso firme. Adriana Ríos nos siguió
libreta en mano. No llevábamos armas, pero sí algo que pesa más, memoria. Entramos a la sala. Verónica estaba sentada, con la espalda recta, el cabello perfectamente recogido. A su lado, Rogelio evitaba mirar hacia nosotros. Más atrás, Héctor, con el rostro demacrado, clavaba los ojos en la mesa, entre sus manos, algo brillante, una ficha de grupo de rehabilitación. No la soltaba. El abogado de Verónica, un hombre de sonrisa frágil y mirada astuta, abrió el fuego antes de que la jueza hablara. Señoría, lo que se pretende aquí es una manipulación emocional. Una menor, inestable por la pérdida de su madre, ha sido utilizada para atacar a mi clienta, quien solo intentó ayudar a su cuñado en un momento de crisis. Quis responder. Manuel me detuvo con el antebrazo. Me miró. Fem. Aquí no se habla con ira, se habla con hechos. La jueza Beatriz Montoya observaba sin pestañear, no interrumpió, dejó que aquel discurso envenenado se desplegara por completo. Incluso añadió el abogado, la menor ha mostrado fantasías. En su dibujo representó una puerta cerrada. Eso demuestra confusión, no realidad. No era ingenuo. Sabía lo que hacía. Intentaba convertir el dolor de Lucía en delirio. Cuando terminó, Manuel se puso de pie. No se apresuró, no levantó la voz. Solo dijo 3 palabras que llenaron el espacio. Reproducir el audio. La jueza sintió. El oficial conectó el dispositivo y la sala volvió a escuchar aquella frase, fría como un cuchillo. Firma. Yo me encargo del resto. La niña no volverá. Nadie se movió. El abogado intentó reaccionar. Esa voz puede estar editada. La jueza lo detuvo con un gesto. Escucharemos la segunda parte. Y el audio continuó. La voz de Rogelio, empullando al abismo, y la de Héctor, rendido. Solo quiero paz. El silencio fue absoluto. Ni una respiración. Ni un cruce de miradas. Solo la verdad, cruda, sin grito. La jueza cerró los ojos por un instante. Cuando habló, lo hizo sin titubeos. Esta no es una niña inestable, es una niña expulsada. El abogado de Verónica, acorralado pero aún altivo, lanzó su último intento. Exigimos una evaluación psicológica externa de la menor. Podría estar inventando recuerdos. Adriana se levantó de su asiento. No llevaba toga, no llevaba cargo, llevaba verdad. No se inventa el abandono, no se inventa una puerta cerrada con una maleta afuera. La jueza respiró hondo. Concedo la evaluación, pero bajo supervisión oficial, y quiero algo claro. Nadie cuestionará su recuerdo mientras yo presida esta sala. Verónica movió apenas la mandíbula. No era derrota, era cálculo. Había perdido una batalla, pero no la guerra. Cuando la sesión terminó, salimos al pasillo. Manuel cerró su carpeta. Adriana cruzó los brazos. Esto no acaba aquí, dijo. Van a intentar demostrar que ella miente. Ya lo sé. Respondí. ¿Y tú estás preparado para eso? La pregunta no fue legal, fue humana. Estaba listo para ver cómo el mundo dudaba de una niña que ni siquiera pidió hablar. Antes de responder, escuché pasos detrás de mí. Era Héctor. Se detuvo a pocos metros. No se acercó, pero habló. Yo declararé, me giré. Su rostro ya no era el del hombre que gritaba, tampoco el del hombre que lloraba. Era el de alguien que ha tocado fondo y ha decidido no seguir cayendo. Quiero decir, la verdad. Manuel lo miró con frialdad. Si lo haces, te hundirás con ellos. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ella me llamó papá. Nadie se movió. Adriana bajó la mirada. Yo comprendí una cosa. Un hombre no se redime en la victoria, se redime en la confesión. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Lucía dormida en el sofá con su dibujo sobre el pecho. La puerta seguía entreabierta, pero ahora, junto al umbral, había algo nuevo. Una sombra de figura, alguien esperando. Me senté a su lado. No la desperté y pensé en lo que vendría: evaluaciones, testimonios, posibles apelaciones, pero también algo que ya nadie podía negar. La verdad había entrado en la sala y una niña, por primera vez, no fue llamada huérfana, fue llamada por su nombre, Lucía Herrera. Nunca había sentido tanto peso en una casa como en los días que siguieron a la audiencia.
No era el peso del miedo, era el peso de algo más difícil, la esperanza, porque la esperanza, cuando llega después del daño, no es ligera, pesa como una responsabilidad. Lucía había sido citada para la evaluación psicológica ordenada por la jueza Montoya. No lo sabía aún, y yo debía decírselo. La encontré en el comedor, sentada frente a una hoja en blanco. No dibujaba, no escribía, solo sostenía el lápiz. Era como si esperara permiso para volver a existir. Lucía, dije con calma, mañana iremos a ver a una persona. No apartó la mirada del papel. ¿Quién? Una doctora. No para juzgarte, para escucharte. Ella dejó el lápiz muy despacio. Tengo que hablar. No tienes que. Solo puedes. Y si digo algo que no duele, también sirve. La doctora se llamaba Helena Chávez. Había trabajado años con niños que habían sobrevivido a pérdidas, no con preguntas, sino con paciencia. Nos recibió en una sala sin batas, sin diplomas visibles, solo una mesa, algunos juguetes de madera y una alfombra gris. Lucía entró sin soltar mi mano. La doctora no se acercó, solo se agachó a su altura y dijo, «Tú decides si me hablas o si dibujas. Yo sé esperar». Lucía no respondió. Caminó hacia la alfombra, se sentó y tomó un trozo de arcilla. No dibujó, no habló, solo moldeó. La doctora no intervino. Yo observaba desde una esquina, no como abogado, no como protector, como testigo. Después de un rato, la doctora me pidió salir. Permanecí en el pasillo durante casi una hora. El tiempo, olí, no era tiempo, era respiración contenida. Cuando me llamó, entré. Sobre la mesa había una figura de arcilla, una puerta y, al lado, una mano. No dijo palabras. Me explicó la doctora, pero esto sí habló. ¿Y qué dijo? Que no teme entrar, teme quedarse sola adentro. Guarde silencio. No era un diagnóstico, era una verdad. Usted no debe decirle que todo estará bien, añadió la doctora. Debe decirle que, aunque no esté bien, usted seguirá aquí. Asentí. Esa era la promesa más difícil y la única que valía. Esa noche, al llegar a casa, preparé pan con mantequilla, no para alimentarla. Para acompañarla, Lucía apareció en la cocina, con pasos lentos. «Ella me va a sanar». «No», respondí. «Ella va a escucharte. Sanar es otra cosa». «¿Y qué es sanar?» «Seguir queriendo un abrazo». Aunque duela, se quedó quieta, no lloró. No sonrió, pero tomó el plato, comimos en silencio, no hacía falta más. Días después, Manuel me llamó. «Héctor, ¿qué hace là?» No respondí de inmediato. «Ella no está lista». Él tampoco», respondió Manuel, «pero no quiere justificarse, solo verla». Colgué. No era mi decisión, era la de ella. Por la noche, cuando Lucía terminó de guardar sus dibujos, le hablé. «¿Hay alguien que quiere verte?» Ella no preguntó quién. Lo sabía. «No tiene derecho», dijo en voz baja. «Tienes razón, pero tú tienes el derecho de decidir si lo escuchas». Se quedó mirando su peluche. No lo abrazó. Lo colocó con cuidado sobre la cama, como si no quisiera que él escuchara lo que ella iba a decir. «Quiero verlo, pero no quiero que él hable. Quiero verlo callado». Lo entendí. El perdón no se mide en palabras. Se mide en presencias. El encuentro fue breve, en una sala vigilada. Yo estaba allí. También Gabriela, la trabajadora social. Héctor entró despacio, no con autoridad, con miedo. Llevaba la foto de Lucía de niña entre los dedos. No se sentó, no se acercó, simplemente se quedó frente a ella. Lucía lo miró. No retrocedió, no avanzó. Fue ella quien habló primero. «¿Por qué me echaste?» Héctor tragó saliva. No buscó excusas, porque estaba roto, y en vez de pedir ayuda, rompí todo lo que me quedaba. Silencio. Lucía no lloró, pero sus dedos se tensaron sobre su regazo. «Y ahora no vengo a pedirte que me llames papá. Solo quiero que no tengas miedo si algún día escuchas mi nombre». Ella no respondió. No lo miró más. Solo di yo: «No te perdono, pero no quiero que desaparezcas». Entonces volvió el rostro hacia mí y susurró: «Ya terminé». El encuentro acabó. Héctor apretó la foto en sus manos como si fuera un final. Yo sabía que era un comienzo,
pero no para él, para ella, aquella no que, cuando regresamos a casa, Lucía me pidió algo por primera vez. Quiero aprender a doblar barcos de papel. ¿Por qué? Porque mi madre decía que hay barcos que vuelven. Si el viento cambia, fui por una hoja y nos sentamos en la mesa. Doblamos uno. Torpe, arrugado. Ella lo colocó frente a sí. Si él cambia, quizás algún día lo dejo ver este barco. Y entonces comprendí, Lucía no estaba buscando justicia, estaba construyendo futuro. Yo apagué la luz tarde y escribí en el cuaderno negro: el dolor no se cura al hablar, se cura cuando el silencio empieza a decir otra cosa. No recuerdo el día exacto en que Lucía dejó de temer al silencio. No fue un instante claro, fue un proceso lento, como cuando el amanecer no llega con sol, sino con un leve resplandor detrás de las nubes. Lo supe porque una mañana, sin que yo se lo pidiera, me dijo: quiero salir. ¿A dónde? Pregunté. Al parque, al del lago, el Parque del Retiro, el mismo lugar donde su padre la había llevado alguna vez, no para repetir el pasado, sino para enfrentarlo. Compré 2 helados de vainilla, uno para ella, otro para quien fui alguna vez. Caminamos hasta el lago. No era un día especial, era un día cualquiera, y por eso era importante, porque las heridas verdaderas no esperan fechas. Nos sentamos en un banco, sin hablar. Lucía sostenía el helado, pero no lo comía. Observaba el agua quieta, los reflejos del cielo, y entonces dijo: antes de que mi madre se enfermara, ella me enseñó a hacer barcos de papel. Decía que algunos regresan, pero no solos. Alguien debe esperarlos. Saqué una hoja de mi bolsillo, la había traído por si acaso, la extendí sobre mi rodilla y empecé a doblar. Ella observó con atención. Cuando terminé, coloqué el barco sobre su palma. ¿Quieres ponerlo tú? Lucía se levantó y caminó hacia la orilla. Se agachó, dejó el barco en el agua. No lo empujó, solo lo sostuvo hasta que flotó por sí mismo. No dijo nada, pero en sus ojos había algo que no le había visto antes. No era alegría, no era perdón, era calma. No fue casualidad que ese fuera el día que Héctor apareció a lo lejos. No se acercó, no interrumpió. Se quedó de pie, a varios metros, con las manos vacías. Lo vi, también lo vio ella. No huyó, solo me preguntó: ¿tengo que hablar con él? No, respondí. Solo tienes que decidir si quieres mirarlo. Ella lo miró. Héctor no se movió, no lloró, no se defendió, simplemente inclinó ligeramente la cabeza, como quien pide permiso para seguir existiendo. Lucía habló, sin levantar la voz: él puede quedarse ahí. No más cerzo, pero tampoco lejos. Héctor escuchó esas palabras como una sentencia, no de culpa, de humanidad. No avanzó, pero tampoco se fue. Permaneció en ese punto exacto, el lugar donde esperan los que ya no imponen, pero tampoco huyen. Regresamos al banco. Lucía finalmente probó el helado. Lo hizo en silencio, como si quisiera confirmar que algunas cosas seguían sabiendo igual. Después de un rato, me miró. ¿Crees que un día podré decir que tengo padre? No lo sé. Respondí. Nadie puede forzar esa palabra, ni tú, ni él, ni yo. Esa palabra debe regresar sola. Si vuelve. Ella asintió, no con tristeza, con madurez, una madurez que ningún niño debería tener, pero que algunos, como ella, aprenden demasiado pronto. Con la punta del zapato, dibujó una línea en la tierra. Yo no quiero olvidar, dijo, solo quiero que recordar no me duela. Y esa fue, quizás, la definición más pura de sanar que he escuchado en mi vida. Al caer la tarde, nos levantamos para irnos. Lucía miró por última vez el lago. El barco seguía allí, alejándose, pero sin hundirse. No supimos si volvería. Y no importaba. Lo importante era haberlo soltado. Caminamos hacia la salida. Héctor seguía de pie, sin atreverse a hablar. Esta vez fue Lucía quien, al pasar a su lado, dijo una única frase: te veré si sigues de pie. Él cerró los ojos, como quien recibe un mandato, no al perdón, a la constancia, a no volver a caer. Esa noche, en casa, Lucía dejó su peluche sobre la mesa del comedor, no en su cama, sobre la mesa, como un objeto que ya no era un escudo, sino un testigo.
Yo estaba lavando los platos cuando se acercó. Esteban, sí, gracias por no prometerme finales felices. Me di vuelta, la miré y supe con absoluta certeza que esa niña había cruzado un umbral, no hacia el olvido, hacia la vida. Antes de dormir, abrí el cuaderno negro donde había escrito cada paso del camino. En la última página, tracé una frase, no de leyes, no de juicios, de humanidad. Una puerta se cerró, otra no se abrió. La construimos nosotros, apagué la luz y al cerrar los ojos, entendí lo que tal vez siempre había sabido. Nos salva a Lucía. Ella me recordó para qué existe la justicia, para que ningún niño vuelva a gritar por dentro, esperando que alguien recuerde su nombre. Han pasado 6 meses desde aquel día en el Parque del Retiro, el día en que Lucía dejó su primer barco de papel en el agua. Hoy, esa misma niña ya no dibuja puertas cerradas ni relojes sin agujas. Todavía no habla de felicidad, porque la felicidad sigue siendo un terreno lejano para ella. Pero sí ha aprendido a pronunciar una palabra nueva. Salma. No es una calma perfecta ni estable, pero es una calma que respira. A veces se sienta en la ventana, abraza su peluche ya sin apretarlo con miedo y se queda mirando el cielo. No dice nada, pero su silencio ya no es un grito hacia adentro. Es un silencio que, por fin, puede descansar. Héctor, su padre, no ha vuelto a pedir verla, no ha insistido, no ha llorado en las puertas, no ha exigido nada, solo ha cumplido, en silencio, con lo que alguna vez prometió, mantenerse de pie. Cada jueves asiste a su grupo de rehabilitación, no llega tarde, llega antes que todos, se sienta en la esquina, con las manos vacías, salvo por una pequeña fotografía que guarda doblada en el bolsillo. Ya no bebe, no tiembla, y aunque aún no sabe cómo construir palabras, ha empezado a practicar algo más difícil. No huir. La gente que lo ha visto dice que a veces murmura el nombre de su hija, no para llamarla, sino para no olvidarlo, y eso es algo que solo los que han perdido realmente comprenden. Lucía lo ha visto de lejos. Algunas veces no se acerca, no lo nombra, pero ya no cambia de hacer al reconocerlo. Ella misma decidió cuándo y cómo mirarlo. La última vez, mientras caminábamos juntos, me dijo algo que nunca olvidaré. No quiero perdonarlo todavía, pero tampoco quiero que desaparezca. Esa frase, salida de labios de una niña rota, lleva más verdad que miles de sermones. En la escuela, Lucía comenzó a responder por su nombre. Ya no baja la mirada cuando la llaman en lista. Y un día, por primera vez, levantó la mano para leer en voz alta. No fue un texto sencillo, fue un fragmento sobre un árbol que florece después del invierno. La maestra me contó que su voz tembló al inicio, pero que siguió leyendo hasta el final. Nadie la aplaudió, y eso era lo mejor. No lo necesitaba. Ella no buscaba ser valiente, solo buscaba no volver a esconderse. En casa sigue guardando dibujos en una caja, pero algo ha cambiado. Antes dibujaba con líneas tensas, fuertes, como si el lápiz fuera una defensa. Ahora, sus trazos son más lentos, no más suaves, sino más verdaderos. En uno de esos dibujos, encontré un barco de papel y, frente a él, dos figuras. No se tocaban, pero tampoco se daban la espalda. Una niña y un hombre, observando el mismo horizonte. No le pregunté qué significaba. Algunas imágenes no necesitan traducirse. Yo también he cambiado. Pensé que mi papel había sido salvarla. Hoy sé que me equivoqué. No se salva a alguien llevándolo lejos del dolor. Se le acompaña hasta que pueda caminar sin miedo hacia él. A veces, por las noches, me quedo observando la puerta del pasillo. Ya no temo que ella despierte gritando. Temo algo más profundo. Que un día alguien más le cierre otra puerta. Por eso guardo en mi escritorio el cuaderno negro, aquel donde escribí cada paso de su historia, no para demandar justicia, sino para recordar una misión, que ningún niño vuelva a ser echado al vacío sin que al menos una mano lo espere al caer. Y ahora, mientras escribo estas líneas, no puedo evitar pensar en quien está escuchando esta historia, quizá en silencio, quizá con el corazón apretado. Tal vez también tú has sentido alguna vez que una puerta se cerraba en tu vida, que nadie escuchaba tu nombre. Tal vez no buscabas ayuda, sino simplemente prueba de que existías. A ti, que has llegado hasta aquí, quiero decirte lo mismo que le dije a Lucía. La primera noche no estás solo. Puede que el mundo no cambie por completo, pero aquí
En este pequeño espacio que compartimos, en esta comunidad llamada Vidas de Millonarios, creemos en algo poderoso, que la riqueza más grande no está en lo que se posee, sino en lo que se reconstruye, porque en Vidas de Millonarios, nadie es un número. En Vidas de Millonarios, cada historia importa. En Vidas de Millonarios, los corazones rotos tienen lugar. En Vidas de Millonarios, no se juzga el pasado, se acompaña al presente. Y si decides quedarte, entonces Vidas de Millonarios también será tu casa. Ahora dime, antes de irte, si pudieras hablar con el niño que fuiste, con esa parte de ti que aún espera una puerta abierta, ¿qué le dirías hoy? Te leo, te espero, porque a veces escribir nuestra verdad no es el final, es simplemente volver a respirar. Esa noche sigue viva en mi memoria, no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta. Yo no estaba buscando héroes ni culpables, solo quería llegar a casa después de un día largo en el despacho, pero entonces la escuché. Una puerta golpeó con tanta fuerza que el eco cruzó toda la calle. Vi a la niña allí, en el umbral. Tenía una pequeña maleta entre sus brazos y un peluche viejo apretado contra el pecho. No lloraba, pero sus ojos estaban llenos del tipo de silencio que solo tienen los niños que ya han visto demasiado. Supe después que se llamaba Lucia Herrera. Esa noche solo era una niña que acababa de perder su última esperanza. Detrás de ella apareció Héctor Herrera. Tenía los ojos rojos y el vaso de licor aún en la mano. Su voz salió rota, áspera, como si escupiera cada palabra. No eres mi hija. Fuera. No vuelvas. Detrás de Héctor estaba Verónica Salazar, elegante, inmóvil, con una expresión que no puedo olvidar. Puso una mano falsa sobre su brazo, como si intentara detenerlo, pero vi un destello de satisfacción en sus ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La maleta de Lucia se abrió cuando cayó al suelo